Las tertulias de la Levantá. Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda entrega de las tertulias de la Levantá, en la que, de la mano de Centros Clean Floor, volveremos a poner de relieve las mesas redondas que copan las agendas cofrades de las hermandades y se las vamos a llevar a sus casas nuevamente. Esta semana, como no podía ser menos, con motivo del pregón de la Semana Santa, pues vamos a hablar del 75 aniversario de este anuncio de la Semana Mayor, que este año pues, se cumple desde la primera pieza que llevara a cabo José Cádiz Salvatierra. Y para ello nos hemos reunido con varios contertulios de nivel, de mucho empaque, y también lo hemos separado por generaciones, puesto que a mi izquierda están contertulios pregoneros de la década de los 80, a mi derecha de los 90 y así como del siglo XXI. Así que vamos a pasar a presentar a estos contertulios. A mi izquierda del todo, Francisco Barra, pregonero de la Semana Santa del año 1980. Muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Pues, José Luis. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, ya que el pregón fue el 23 de marzo de 1980 en el Teatro Villamarta, y acordaros de esta efeméride, de ese paso durante mi vida cofrade, os lo agradezco de corazón. A mi lado está José Luis Zarzana, pregonero de la Semana Santa justo del año después, en 1981. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A mi derecha, Antonio Moure, pregonero de la Semana Santa de 1998 y de 2015. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, gracias. Y por último, el más joven de todos, pregonero de la pasada Semana Santa, Antonio Gallardo Monge. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero vamos a hacer un poco de historia, vamos a repasar, puesto que vamos a hablar del 75 aniversario del primer pregón. Yo sé que Francisco Barra, es un gran conocedor de la historia del pregón. A mí me gustaría que nos introdujera un poco en cómo surgió el pregón en la Semana Santa de Jerez. Bueno, en primer lugar, gracias por ese apelativo tan cariñoso. Aquí hay pregoneros que indiscutiblemente están mucho más preparados que yo. Yo quizás en algunos aspectos tenga alguna memoria, pero en fin, ellos indiscutiblemente saben más que yo. Yo creo que el pregón nació en Jerez como una necesidad religiosa. Creo que estaba falto de algo que hiciera de alguna manera incidir al mundo cofrade, aunque era muy naciente la idea, pero incidir en el amor a María Santísima, puesto que como tierra de María Santísima necesitábamos algo que de alguna manera nos empujara a poner en práctica y en público esa devoción que sentíamos los cofrades. Entonces en aquel tiempo pues, no estaba tan bien organizado como pudiera estar ahora. Se celebró por parte de don José Cádiz Salvatierra, catedrático y director del Instituto Padre Luis Coloma, y se celebró en el Teatro Maravilla, en el Cine Maravilla, y fue un acontecimiento bastante popular. Después, a lo largo del tiempo, ha pasado por muchos sitios, ya lo comentaremos más adecuadamente, con más detalles. Y teniendo en cuenta esto, José Luis, ¿cómo ha evolucionado el pregón? Por lo pronto, en las formas, en lo que es el acto en sí. Bueno, yo destacaría primeramente la continuidad. La evolución llevó primero a la continuidad. En los primeros años, en la década de los 40, de los 50 y de los 60, el pregón era un acto que se celebraba o no según qué año. Y hasta, si alguno de mis compañeros no me rectifica, creo que hasta el año 67 no toma ya una continuidad anual hasta nuestros días. La forma va con los tiempos. Los pregones de los años 40, no olvidemos que estamos en la posguerra, hay una
afán de potenciar todo lo religioso, todos los actos donde lleven o propaguen a la fe y demás. Y ahora el pregón entonces quizá era más pasional, era más catecumenal, y hoy es un pregón que va derivando ya hacia un acto, no digo folclórico, pero sí adornado con las músicas, con las proyecciones, en fin, una evolución que va con los tiempos, porque claro, en los años 40 era impensable contar con grabaciones, en los años 50 era impensable contar con equipos de sonido, en los años 50 tampoco teníamos las cámaras de vídeo, en fin. Entonces, claro, el pregón es un acto vivo que va evolucionando con los tiempos. Antonio Moure también ha estudiado mucho, ha investigado sobre el pregón de la Semana Santa, y a mí me gustaría preguntarle el concepto que tenemos a día de hoy de pregón como acto, yo creo que es un acto social realmente. ¿De dónde proviene? ¿Cuándo se va tomando forma este pregón tal y como hoy lo conocemos? Bueno, yo creo que es una evolución, no se puede decir. Vamos a ver, por presencia institucional, el pregón de los años que comenta José Luis era un acto muy institucional y con el jerez de todas las capas sociales representados, desde la presencia militar, de gobernación de Cádiz, en fin, mucho más que ahora, porque bueno, ahora tenemos la representación municipal de manera oficial y poco más. Sí es un acto que, bueno, por la repercusión, sobre todo con la evolución o con la presencia de medios, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos, en la casa en la que yo trabajo en Jerez, pues cuando hemos tenido estudios de audiencia, el pregón lo han visto en un momento puntualmente más de 50.000 personas. Más de 50.000 personas. Es decir, los medios también han tenido que ver mucho en la evolución que ha tenido el pregón y cómo se ha ido enraizando a nivel social, ¿no? Pero bueno, el pregón ha ido evolucionando con los años y, como dice José Luis, pues ha ido evolucionando a la proyección o a meter determinados aportes sonoros y demás. Antes, para mi entender, creo que era un poco más fervorín, eran más cortitos, mucho más cortos, y de los textos que podemos tener o de las crónicas que se hayan podido dar. Y bueno, todo ha sido una evolución muy lógica y a la vez muy paulatina. No hay un momento que uno diga, hay determinados momentos que se queda, después comentamos de otras cosas, pero es mi modo de ver, vamos a entender. Antonio Gallardo es más joven, pero sin embargo está enclavado en una familia muy pregonera, ha vivido el pregón desde pequeño. ¿Qué es lo que te queda a ti de esa herencia en lo respectivo al pregón? Bueno, pues prácticamente fue lo que hice el año pasado en Villa Marta. Pero no solo por lo que haya aprendido mi abuelo, por ejemplo, también he visto mucho a mi tío José Luis, que está aquí, y mucha gente que me dijo, hay que ver que has hecho algo nuevo, y yo para nada había hecho algo nuevo, porque ya eso se había hecho, aunque no fuera en un pregón de Semana Santa, pero si echamos la vista atrás, en el pregón de la coronación canónica de la Virgen del Valle, José Luis, Enrique y mi abuelo ya estaban dándole otro giro a los pregones. Son ellos los que han llevado al pregón a lo que yo hice o lo que se va a poder hacer en un futuro. Son ellos ya los que han dado esos pasos. Yo quizás lo llevé a la Semana Santa, al pregón de Semana Santa, que estaba como algo, pues, no sé, como que todavía no se habían atrevido a hacerlo a modo de espectáculo casi, ¿no? Pero yo es lo que he visto de ellos, de José Luis, de mi abuelo, de Enrique, de Moure, de todos ellos, ¿no? Yo, el otro día que me senté a la mesa a comer con ellos, yo me veía allí y los admiraba todo desde niño. Y no es que yo haya hecho o haya creado algo nuevo, ¿no? Es que yo, de lo que he visto, he ido cogiendo una cosa de unos y otros, y a ellos lo estaban haciendo. Me parece algo muy curioso el concepto de espectáculo. Debemos ir asimilando progresivamente y sin ningún tipo de complejo que el pregón de la Semana Santa es un espectáculo. Indiscutiblemente sí. Indiscutiblemente es un espectáculo porque
hay que ver la conmoción que se produce no solamente en el ambiente cofradiero, sino en el ambiente del pueblo de Jerez. Hay muchísima gente, yo diría que si no un 50%, pero un porcentaje bastante alto de jerezanos que sienten cierta inquietud, algunos por apreciar, admirar y otros, por qué no decirlo, por criticar también, que de todo hay que meter en la viña del Señor, pero indiscutiblemente, tal como se ha dicho últimamente, es un espectáculo. Antes se convertía en un fervorín más grande o más pequeño, pero ahora con la música, la intervención de varios artistas, que indiscutiblemente lo hacen mucho más ameno, aunque sea más largo, ¿no? Porque yo recuerdo que el pregón más largo que ha habido en la Semana Santa de Jerez fue el de Manolo Fernández Peña, que fue larguísimo y no hubo espectáculo, digamos, hubo solamente la banda de música. Los demás, pues, va también en función de los aplausos que recibe el pregonero, pero indiscutiblemente para el mundo cofrade jerezano es un espectáculo y un día bastante grande, muy grande, muy grande. Antes hablábamos fuera de cámara, fuera de micros, que del pregón de la Semana Santa, bueno, se sabe lo que hay en internet, lo que está recogido, pero se está estudiando también mucho. Antonio, como comentábamos, ha elaborado trabajos que, bueno, que igual en un futuro fructifican. Y bueno, yo no sé si hay datos equivocados en los medios que actualmente podemos consultar, o realmente son fidedignos. Son fidedignos. Hay un listado de pregoneros, de veces hasta la fecha que se ha dado el pregón y demás, que ese sí lo elaboré yo. Después, mi idea era ir sacando información de los periódicos, Diario de Ayer, La Voz del Sur, cuando estaba uno de dominicales o el otro de diario, y ir sacando información. Claro, una primera batida que dimos respecto a un par de ellas más que hemos dado, pues hay algún error que ahora no recuerdo respecto al día de celebración, que los hay muy variopintos, ¿eh? Yo me sorprendí porque creo que incluso había uno el lunes de Pasión, o sea, un día extrañísimo, pero bueno, son bastante fidedignos. Lo que sí es cierto que, bueno, a lo que preguntas sobre también el trabajo, pues eso fue cuando el anterior consejo, con motivo de la celebración, la conmemoración del consejo de los X años de vida, pues sí quiso dar una especie de conferencia al pregón, y ahí sí, hasta el año 60 y poco, pues tuve la suerte de ir trayendo algunos datos y hay cosas muy curiosas, y Dios quiere, las plasmaremos, pero bueno, las plasmaremos en un libro. Pero ahí los datos son bastante fidedignos. Cosas muy curiosas como lugares también donde se ha celebrado, que han sido muy variopintos, y estamos hablando por la radio, y en cierto modo también el pregón no sería lo que es a día de hoy sin la radio, ¿no? Sin duda alguna, bueno, y ellos tuvieron ocasión de vivirlo, sino, bueno, los de la radio y los posteriores en primera persona, que eso sí que es un documento preciosísimo, porque bueno, los datos que ha podido sacar son a base de ver periódicos y de leer pregones, ¿no? De la copia de pregones que uno ha ido haciendo a lo largo de este tiempo. Pero sí, se dieron un par de ellos, ¿no? Quiero recordar en Radio Jerez, sí, creo coincidiendo que sí. Con el concurso Este que tú dices del lunes, creo que era en Radio Jerez. Pudo ser. En Radio Jerez, claro, tiene una lógica. El domingo, en aquel tiempo, se potenciaba mucho la información deportiva, carrusel deportivo, estaba la programación de la radio, estaría mucho más completa, ¿eh? Y conectada en cadena y demás. Pues eso podía ser un poco el motivo por el que fuera el lunes. Y acompañaba el concurso Saeta, eso sí me recuerdo porque era muy importante por la radio. Y hubo un cierto tiempo en que la actualidad cofrade en el diario o en La Voz del Sur dejaba mucho que desear, porque en aquel tiempo había un periodista que decía que lo que daba dinero era el fútbol y los toros. Y entonces la Semana Santa vería una galerada muy pequeñita. Hoy Domingo de Ramos ha procesionado, no había esa inquietud. No, es muy bonito. Yo me remonté, si me permitía, a finales del 19, incluso con algunos periódicos provinciales que eran de tirada, no sé si semanal o mensual, para ver si había un origen del pregón. Digo, vamos a remontarnos, y no hay ninguno. Y la información era exhaustiva y exclusivamente religiosa, sin ningún apunte a lo largo del año a cofradías, ninguno, solo cuando llegaba a Semana Santa. La verdad es que la dedicación de los medios de comunicación a las cofradías
entra de lleno con Radio Popular de Jerez, con Andrés Cañada. Ese es el que abre las puertas de par en par a la información cofrade. Marca, claro, está claro. Hasta entonces estaba la cruz de guía de Radio Jerez con Manolo Fernández Peña, que tenía, Paco se acordará, como sintonía Soleádame la mano. Sí, señor. La marcha Soleádame la mano. Gran marcha. Luego coincide con la marcha de Manolo Fernández Peña y la llegada, más o menos, las mismas fechas, más o menos las mismas fechas, de Radio Popular y Andrés Cañada. Y es Radio Popular la que le abre las puertas de par en par a las cofradías. Claro, cuando ven el periódico local, esa popularidad que inmediatamente empieza a tomar, diario también. y ese diario, pues entonces empiezan a tomar, bueno, pero había que hacer una solicitud con póliza y todo para que te publicaran una noticia de un anuncio de algo que se iba a hacer. Además, es cierto que de aquella época es cuando ya los rotativos, el rotativo empieza a hacerse eco. Una póliza para el periódico, quiero decir, Claro. para el Radio Popular, ¿no? Mira, Que lo tenía todo. La primera portada en la que aparece, voy a decirlo aproximadamente, en la que aparece de un periódico, sería el diario Ayer, quiero recordar, aparece Hoy Pregón de la Semana Santa, o sea que ya está en portada, que a mí me extrañó, pero es más reciente, pero años 50 y tantos, finales, principios de los 60, puede ser. Eso es, vamos, antes. Claro, seguramente con la llegada de Paco Montero Balabase, Por ahí. que estaba que era periodista y que fue director del diario Ayer. Y Juan Contreras, ¿no? Bueno, Juan Contreras fue después. Pero tomó el testigo Sí, de la inicialmente sí. Incidía mucho en eso. En esas épocas iniciales, que no tenía tanta repercusión para los medios de comunicación el pregón, sin embargo, sí lo tenía para el pueblo. O sea, eran los pregones de esa época unos pregones con aclamación popular, iba mucha gente, o sin embargo, no es lo que conocemos a día de hoy. No, iba muchísima gente. Era, como tú bien dices, una aclamación popular. El pueblo se sentía totalmente identificado con esa exaltación de la Semana Santa. Lo que sí ha ido cambiando con el paso del tiempo es los contenidos. Yo creo que eso siempre ha ido en función de la persona que ha proclamado el pregón de la Semana Santa. No es lo mismo, por ejemplo, Antonio Maure, que es un monstruo, igual que José Luis, igual que Antonio, que hicieron un pregón tan lírico, que no sabe uno dónde detenerse para criticar. No así el mío, que fue confundido con un pregón, con un sermón, mejor dicho, ¿no? Y tuvieron la poca delicadeza de decírmelo cuando terminó el pregón. Lo único bueno es que fue contigo. Ninguno de los presentes, Paco, ninguno de los presentes. No. Pero es así, ha ido evolucionando y yo creo que siempre cambiará en función de la persona que lo dio. Hay muchísimas anécdotas del pregón en cuanto al el detalle del famoso nazareno penitente de plata, ¿no? Ha habido hasta 3 personas que han acogido el penitente de plata sin haber dado el pregón. Por ejemplo, Juan González no lo dio porque se puso enfermo y lo dio Manolo Yéramo. Otro que no tuvo el pregón fue Diego Romero, que se le dio en función del pregonero gráfico. Y otro fue nuestro alcalde de aquel entonces, Pedro Pacheco. Era un homenaje que asistieron 850 personas, que se le entregó al penitente y lo único que variaba es que se hizo expresamente para él en los talleres de Antonio García Diosdado y se le puso en la mano una insignia con la galleta del escudo de Jerez. Esos son los 3 que no han dado pregón y sin embargo han recibido su penitente. Hablabas del anecdotario. Antonio Gallardo Monge dio el pregón la Semana Santa, bueno, el año pasado, y yo no sé si pudo hacer memoria de todo, o puede hacer memoria de todas las anécdotas que rodean al pregón. Eso tiene que ser para escribir casi un libro, ¿no? Pues sí, a todos creo que nos han ocurrido cosas. Yo lo que sí me acuerdo de todos los prolegómenos y demás, pero de lo que es no sé si les pasa a los demás. Yo de verme en el atril y lo que es el teatro, yo de eso no me acuerdo muy bien.
No sé si es porque uno está muy concentrado en lo que está diciendo y no... Pero es como un flashback que a mí me lo borró. Yo no me acuerdo de lo que es el teatro o de mirar a la gente, no me acuerdo muy bien. Ni del aplauso final incluso, de yo haber saludado. Fue como un sueño y sin embargo ocurrió. No sé si a los demás os pasó, ¿no? Yo creo que vi tantas caras en San Miguel en el 98. Aquello que... Estaba más iluminado también. Bueno, aquello se veía todo, el que bostezaba, que fueron muchos, evidentemente. Las puertas que sonaban al abrirse y cerrarse, que chirriaban. Veía perfectamente. Después la proyección de la voz, yo recuerdo, solo hablaba con mi presentador, con Andrés, que eso era una estalactita, ¿sí? No corría la voz más de medio metro y parecía que caía a plomo, ¿no? Que cuando en 2015 voy al Villamarta, yo digo al técnico, las luces las quiero apagar, ¿eh? No quiero ver ni una cara, que yo esté en mi mundo, porque además te metes más, creo yo. Sin en embargo, mi caso, ¿eh? A mí me ocurre igual que a Antonito, ¿eh? Me ocurre igual. Yo no recuerdo, sí, sé que estuve y estaba yo, pero vamos, pero que yo no tengo recuerdos de estar pronunciando el pregón. Tengo de antes y de después. De lo que sí que tiene recuerdos Antonio es de la cantidad de regalos, obsequios, agasajos que llevan a cabo las cofradías, ¿no? Hombre, nunca se puede decir que llegase cansino, porque eso es el cariño que hoy en día se le da al pregonero. Hace falta 6 o 7 días de pregón para uno poder devolverle a la gente todo ese cariño que le dan, ¿no? Antes no era así, por ejemplo. Mi abuelo me recuerda, dice, yo di el pregón y no había ni obispo. No me regalaron ni una camiseta interior. Él lo decía con mucho arte. A él se le da, por lo visto, el primer penitente de plata, ¿sí?, que entregaba la Unión de Hermandades. Con él empieza, ya tuvo esa suerte. El del 70 se queda sin penitente, por ejemplo. Y como esto pues ha ido cambiando, como ha ido cambiando el pregón, y cada año hay alguien que te da un regalo nuevo, y esto no sé dónde va a llegar, porque el pregonero empieza un tour por la Merced y acaba un día antes de dar el pregón cenando y merendando con una hermandad, que es maravilloso, pero uno termina totalmente agotado. Yo terminé Va a pasar exhausto, ¿no? Exacto, como la exacto. lista de bodas, un día te van a dar la tarjeta y vaya usted. Pero ya te digo que eso es un cariño que uno lo va a recordar. Igual que te digo que yo no me acuerdo de lo de haber estado encima de Villamarta, recordaré el cariño que le dan al pregonero toda mi vida. Y no va a estar pagado con lo que yo hice allí, porque fue una cosa que uno no va a poder pagarlo en la vida, ese cariño. Es que eso sí que ha cambiado mucho, ¿no? Porque antiguamente supongo que los pregoneros no serían tan celebridades, ¿no?, como a día de hoy, ¿no? Eran más, eran celebridades antes de llegar a ser pregoneros. Somos nosotros los que accedemos a la celebridad por el pregón. No sé si me explico. Sí, que... Antes, claro, un presidente del Consejo del Reino, pues, es cosa de decirte, o un director del Instituto de Enseñanza Media de Jerez, pues, verá, y como esos, tantos más, ¿no? O, no sé, los Cuevas, o los... Todo, desde el principio, lo que quería. Tú decías de la asistencia de personalidades, el juzgado. Claro. Condes, ¿no? El juzgado, los jueces. Eso hoy no lo vemos. Yo no tuve ningún regalo. Primero lo pasé muy mal el día de la mañana del pregón, porque mi Virgen de la Esperanza estaba en San Miguel de Besamano. No, aquel año no salimos de San Francisco. Y recuerdo que cuando salí de ver a la Virgen, fui a Villamarta y había un pregonero, fue después del año 61, que me dice, ¿tú qué estás aquí? Eso no, hasta que no empiece el pregón, tú no debes de venir. Y digo, bueno, el pregonero del año siguiente. El siguiente. Y digo, bueno, si yo soy cofrade antes que pregonero, yo vengo a ver esto. Después me sirvió de mucho, porque yo una semana antes del pregón fui al cine a Villamarta para hacerme una idea de dónde iba a estar.
Y hasta que no estuve en Villamarta y terminó la presentación Andrés Cañada, padre, y cogí la cámara se cuesta abajo, no sé si se habéis dado cuenta, y cojo así una carrerilla con un miedo enorme, y la sensación que sentí fue ya grandiosa, ¿no? De abrir el corazón, que es lo único que supe hacer a los cofrades. Y yo me sentí orgulloso, triste porque mi Virgen estaba en San Miguel, y solo porque no tuve nadie a mi lado, bueno, mi mujer y mis 4 hijas, que fue cuando le hice el canto del hábito nazareno. Pero en fin, muy contento. Han pasado, curioso, y si me lo permite, ellos lo saben más que yo, han pasado 3 frailes por el pregón de la Semana Santa de Jerez, los 3 mercedarios, y un presbítero, como repito, un obispo, como Cirarda, y es curioso las personalidades que hablaban antes. Yo recuerdo al conde de los Andes, que empezó a hablar sobre la oración nocturna y vigilia que se hacía ante el Santísimo el Jueves Santo en el Mayor Dolor, porque era del Mayor Dolor. Os recuerdo la interpretación de Antonio Gallardo, que está en los cielos, de empezar su pregón con un canto a San José, patrón de la buena muerte. Y como tenía siempre la idea de que estaba malito, quería que lo presentara un médico, y lo presentó Paco Ortiz Fernández García Figueres, y era por eso. Ese homenaje a San José también lo tuviste en tu pregón, ¿no, Antonio? Sí, porque ahora que lo habéis nombrado, yo creo que era de las cosas más geniales que se le habían ocurrido, ¿no? Esa invitación que le hace a San José, porque mira que es duro decirle a un padre, ven a ver morir a tu hijo, pero ven a Jerez, que aquí va a ser más bonito. Esa idea era maravillosa, y es que no se me ocurría una manera mejor de abrir el pregón, y bueno, y hacerle también ese homenaje a mi abuelo. Y la verdad es que, bueno, habrán sido muchas las vivencias, pero a mí me gustaría, antes de hacer una pequeña pausa, que la haremos en breve, que contéis a los jerezanos si os quedasteis satisfechos con vuestro pregón. Porque, por lo que estoy escuchando a Francisco, en su día no quedó del todo satisfecho. Y hay veces que uno tiene unas expectativas antes del pregón que después se colman o no. ¿Sucedió así en el caso de Antonio, por empezar? Hombre, yo lo tengo todavía muy, muy fresco. Creo que el pregón con los años lo termina todavía de hacer la gente, porque el pregón uno nunca lo va a terminar. Siempre se le quedan cosas por decir. Yo quité muchísimas cosas porque se alargaba demasiado. Después he visto cosas que incluso revisándolas y como con mis hermanos, mis padres, pues esto estaba mejor que lo que dijiste. Y claro, tienes esa duda siempre de si lo que quitaste era mejor o peor. Pero es que hay que acabar en un punto. Y bueno, yo satisfecho sí que estoy. Yo creo que sí, estoy satisfecho con él. Las expectativas de Antonio supongo que empezarían cuando lo terminó en la sacristía de San Miguel, ¿no? Sí, bueno, han sido 2 pregones muy distintos. Cierto que en términos de satisfacción, para mí satisfecho con un pregón es, como decía Paco, el corazón entregado. Si me apura, físicamente cansado. Los 2 pregones fueron largos. Desde ese punto de vista, claro, totalmente. Di y dije todo lo que pude dar y decir en San Miguel, e igualmente en Villamarta, vamos, sin ningún tipo de duda. Otra cosa es cómo se gestó uno y cómo se gestó el otro, pero vamos, eso también podemos hablarlo después. En el caso de José Luis. Hombre, es muy difícil esto. Yo estoy satisfecho e insatisfecho, quizás al 50%. Satisfecho de algunas cosas, de algunos pasajes, y muy insatisfecho de otros, que creo que se podrían mejorar mucho, pero claro, esto es la vida. Yo fui el pregonero de la Semana Santa del 81. Hoy soy pues un cofrade del año 2019.
ya soy completamente distinto. Claro. Las ilusiones aportan mucho al pregón. Las ilusiones. Un pregonero con ilusiones, como le pasó a Paco, que yo viví el pregón de Paco, yo estaba entonces en el Consejo Directivo de las Hermandades, cuando lo nombramos a él, y Paco fue un hombre que se entregó al 1000% a su pregón. No puede buscarle crítica. Él hizo su pregón, el de Paco Barra, en el año 80. Eso ahora lo haría distinto. ¿Está conforme, está disconforme, está contento, no lo está? Bueno, es que esto es como decir si España hubiera tenido que ir o no a la batalla de Lepanto, ¿no? Hay que vivir en el momento del siglo XVI, ¿no? Antonio tuvo una segunda oportunidad para mostrarse con unos años. Por supuesto, y se nota en el pregón. Y se nota, y mucho. Y mucho, cierto. Bueno, pues como estamos llegando, yo creo que es que no sé si preguntarle a Paco, porque Paco nos ha dado unas perspectivas muy negativas, pero seguramente seguramente no fueran tales. Me sentí primero con mucho miedo y con mucho respeto. Después cuando terminé el pregón, como dice Antonio, parecía que había descargado un camión de remolacha. Estaba totalmente destrozado. Pero interiormente una cosa que nadie te puede quitar es haber dado gracias a Dios de haber puesto en mi corazón los sentimientos que expuse en el Villa Marta, mejor o peor. Pero como lo hice con tanta ilusión, con tanto corazón, hoy día, al cabo de, pues fíjate tú los años, del año 80 acá, le sigo dando gracias a Dios de que se acordaran de mí para dar el pregón. Eso no me lo va a quitar nadie. No es un sentimiento de egocentrismo, de pensar lo bien que lo hice o lo mal que lo realicé, sino un sentimiento de alegría como cristiano cofrade. A lo que estabais diciendo, el pregón, como dice José Luis, hoy daría un pregón, es que el pregón es algo que está tan vivo que tú coges pregones de años atrás y eres capaz de ver por dónde respira la sociedad, por cosas que ha reflejado el pregonero. Por ejemplo, mi abuelo terminaba uno de sus grandes versos de emprendimiento diciendo: anda y dile a la Rordana que cuando a ti te parezca, cuando a ti te dé la gana, me lleve hasta tu presencia y entre flores y entre palmas me dé a besar en el cielo esas dos manos cruzadas. Pues ahora resulta que el emprendimiento no lo ha hecho la Rordana. Y eso, cuando él se enteró, él se llevó un disgusto grandísimo, porque decía que se había cargado los versos de emprendimiento. Y además, enterarse, y además por tu tío Bosco. Y por mi tío Bosco, que es conservador de museo, que es un historiador, en fin, ¿qué te digo? Que el pregón es algo tan vivo que lo que creíamos que pasaba en el 81, hoy resulta que no. Y eso lo transmite el pregonero. Y el apunte social también. Y el apunte social. Tú lees los pregones y ves por dónde iba, y políticamente, y todo se ve. Por cierto, antes que se me olvide, antes que se me pase, me gustaría decir que hoy, 3 de abril, se cumplen 11 años del fallecimiento del Padre Jesús, pregonero del 2008. Pues o sea, el mismo año que pregonó la Semana Santa, murió. Sí. Días después. Sí. La verdad es que, bueno, es un gran apunte histórico. Nosotros que estamos ya rebasando la mitad de esta tertulia y, por lo tanto, vamos a recordar gracias a quién estamos llevando a cabo estas tertulias de la Levanta. Centros Cleanfor, clínicas especializadas en el tratamiento al lesionado de tráfico. Si ha sufrido algún accidente de tráfico, acuda a Centros Cleanfor. Totalmente gratuito para el accidentado de tráfico. Urgencias sin espera. Tratamiento de fisioterapia. Estamos en convenio con UNESPA. Centros Cleanfor, 956 30 74 62. Retomamos esta segunda entrega de las tertulias de la Levanta y lo vamos a seguir haciendo con la actualidad del pregón. Vamos a analizar el pregón de la mano de estos pregoneros de esta mesa de excepción
y vamos a poner de relieve un tema que este año precisamente se ha suscitado, que es el cambio de día del pregón de la Semana Santa. Es algo que algunos hermanos mayores han pedido y yo no sé qué opinarán los miembros de esta mesa. Yo creo que eso es como pedir que el Jueves Santo sea Viernes Santo. Hay una cosa que está totalmente instituida, que no podemos cambiar, no debemos cambiar. Hombre, hubo excepciones como la de Lora Tamayo, que por aquello del Consejo del Reino se celebró el sábado en la catedral, pero yo creo que todo el mundo está hecho al domingo de pasión, ¿no? O quinto domingo de Cuaresma. El que se vaya a comer más tarde, el que se tome una copa más tarde, eso es una cosa circunstancial. El pregonero no da el pregón para que lo inviten a comer. Que quiera que vaya a comer, que ha habido pregoneros que no han tenido comida, ¿eh? Y no ha pasado nada, y no pasa nada. Yo creo que lo ideal es que siga siendo el domingo. Además hay que tener en cuenta también la programación del Teatro Villa Marta. No nos podemos meter en esa programación que la fundación o el teatro lo lleva consigo y proyecta a lo largo de un año, ¿no? Para entorpecer la labor que hace. Bastante hace concedernos el teatro, ¿no? Que algunos años recuerdo que estaba sonando todavía el himno nacional y ya los acomodadores que había en aquel entonces querían levantar a la gente para que se fuera, ¿no? Porque empezaba la función, la infantil a las 5 de la tarde. Pero vamos, yo creo que no debemos de cambiar. Pero en fin, como en estos casos diremos, doctores tiene la Iglesia. Bueno, a mí es algo que me irritó bastante, la verdad. No puedo. Yo recuerdo que llamé a José Luis, que estaba fuera, creo, de viaje. Sí. Mira, José Luis, pasa esto cómo va a hacer. Personalmente, lo he comentado también, llamé al presidente de la Unión de Hermandades un poco, vamos, no te voy a decir suplicándole, pero que por favor eso lo meditara, en fin. Lo que pasa es que, bueno, claro, también cuando te dicen pues que es que los hermanos mayores lo plantean, es que los hermanos mayores, pues uno se plantea también que hay cosas que puedan estar de la mano desde hace ya muchos años del Consejo, ojo que tampoco ha sido de organización exclusiva al Consejo, porque el pregón nace organizándolo la Comisión de Solemnidad del Ayuntamiento de Jerez, después ya, si en los años 50 y tantos, 60, pasa al Consejo, pero entenderme, es un acto para mí el más importante que tiene bajo su organización la Unión de Hermandades. Y si en esto que tanto se habla hoy día de hacer normativa para dejar determinadas cosas fijas e inamovibles, pues no sería mal pensar una de estas, porque a una impronta que tengan X hermanos mayores cambian algo que nació en el año 44, que es bastante más antiguo que muchos de los besapiés y besamanos que acontecen en Jerez, con todo el respeto a los besapiés y a los besamanos, pero que muchos, sí, invito a que vean cuántos había en el domingo de Pasión del año 44 y a cuántos hay ahora y cuántos se han incorporado posteriormente, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que hay que ir cuando menos con cuidado. Como dice Paco Barra, no debemos cambiarlo, todo se cambia en la vida, pero bueno, somos Adalid, somos defensores, llevamos a gala la bandera en alto de las tradiciones, eso es, de las tradiciones de la Semana Santa. Esta es una de las mayores que tenemos en Jerez, ¿no? Por tanto, yo bajo mi opinión, domingo de Pasión, claro. Yo creo que es una incoherencia en unas organizaciones que alardeamos tanto de que somos tan antiguos que somos la tradición cual, que somos, y nos atribuimos antigüedades que no tenemos. Y nos atribuimos, y estamos diciendo que es tradicional una cosa que lleva 10 años. Es tradicional, cuando alguna tradición requiere bastantes más. Que nos queramos cargar una tradición fija, un día y una hora, que es lo más tradicional que tenemos en la Semana Santa, lo más tradicional. Porque quitando unas cuantas hermandades, ¿cuántas hermandades han cambiado de día? ¿Cuántas esto? ¿Cuánto lo otro? Sin embargo, el pregón siempre. Y cuando no había tantos besamanos, sí había pregón. Y bueno, yo recuerdo a mí que me digan los que recuerden aquellos años, los años 50, los años 40, cuando en el domingo de Pasión lo que había fundamentalmente era el pregón, el año que lo había, y el Viacrucis de los jesuitas que iba de la compañía al Calvario, claro. ¿Qué otra cosa había? Viacrucis de la Unión de Hermandades, ¿no? Nace en los 70. No, el Viacrucis de la Unión de Hermandades, eso es del año 70 y
24-75, que el primero se hace con el Señor de la Buena Muerte de Por San eso Juan de me Letrán. digo que ni el Vía Crucis. Y va al Calvario. Que ni el Vía Crucis, O sea, nada. Bueno, es que no tiene sentido. Y un hermano mayor tendrá que tener en cuenta que es hermano mayor por 4 años en su cofradía. Pero que la Semana Santa de Jerez merece un respeto. Y los jerezanos también. Antonio. Bueno, Hombre, yo en tu estoy caso, totalmente de acuerdo con mi compañero. Yo no podría imaginármelo otro día. Precisamente creo que las tradiciones son tradiciones precisamente porque se mantienen en el tiempo, ¿no? Y, hombre, a no ser que sea una cosa que pida el pregonero y sea un motivo de causa mayor y sea una cosa puntual, se recalque que va a ser este año porque el pregonero no puede el domingo, y, hombre, ahí pues tendríamos que comprender las circunstancias del pregonero. Lo que no lo podemos cambiar es porque un hermano mayor tenga un besamano ese día y quiera asistir al pregón de su hermano de cofradía. Eso es absurdo, ¿no? Porque hay tiempo para todo, ¿no? Yo no entiendo eso de por tenerlo que cambiar porque es que sea mi hermano de cofradía y yo quiero ir al pregón. Bueno, pues ve al pregón y después ve a tu hermandad o te queda en tu hermandad y escucha el pregón. Es que yo parto de la base que hay tiempo para todo. Cambiarlo por ese motivo me parece absurdo. Otra cosa que diga el pregón, mira, yo es que ese domingo parto por motivos laborales hacia las Américas. Usted que este hombre le ha salido trabajo y tiene que estar el domingo allí. Pues nada, no podría dar el pregón. Pues dice, mira, esto va a ser puntualmente. Cambia ese día. Puntualmente se hace otro día. Se hizo, pero tradicionalmente Lora Tamayo. no lo comprendería de otra manera. Presidente del Consejo del Reino, señores, que en aquellos tiempos el presidente del Consejo del Reino era la segunda o la tercera autoridad del Estado. Y lo hizo sentado. Con una mesa de la Fundación Romase y una lámpara que trajeron en la catedral. Y bueno, y a todo esto tengo que decir que estamos aquí hablando de este tema porque es precisamente este año pero que esto no tiene, de esto está totalmente ajeno el pregonero actual, que es Angelito, ¿no? Que es Ángel, y que él también es el primero que se sorprende con todo esto. Que él no ha pedido en ningún momento que se cambie, que eso viene de una petición de la hermandad y fuera. Fue un tema que felizmente quedó ahí. Yo creo que se recapacitaron por muchas partes, ¿no? Y en muchos lugares. Y bueno, por lo absurdo que era, Antonio, por lo absurdo, es que eso no tiene pie ni cabeza. Pues estaba con bastante pujanza en la voz o en el voto de algunos hermanos mayores, pero bueno, muy respetable, porque hay que respetar todo, Dios me libre, pero no lo entiendo. De todos modos, en estos 75 años de vida que estamos celebrando el pregón, cosas más bonitas, bodas de diamantes, han acontecido, no es que peguen una cambia, una larga cambiada. Tienes total libertad. Se están apuntando anécdotas, hombre, no quiero pasar otras, por ejemplo, han sido pregoneros de Jerez, ya lo fueron entonces pregoneros de Sevilla. O sea, pregoneros que habían sido, creo, el año anterior, o quizás 2 años antes, después fueron pregoneros en Jerez. Creo que uno de ellos, si me apunta, porque tengo aquí la chuleta del móvil, fue en el año 54 José Luis de la Rosa. Creo que ya llega como pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Y después, que lo comentábamos de reco antes de entrar en el directo, hay un pregonero que en verdad ha sido 3 veces nombrado pregonero, que fue Francisco Montero Calvache. Casi a uno por década, ¿no? Decía José Luis. Uno de los 50, otro de los 60 y otro de los 90, ¿no? Sí. 90. 80 y sí, casi bueno, 90. También fue pregonero el hermano de Caballero Donal, el juez. Rafael Caballero Donal, sí, efectivamente. Estáis hablando de numerosos pregoneros, pregones imborrables para la historia de esta exaltación en Jerez, pero quiero que analicemos la actualidad del pregón. Tenemos aquí al pregonero de la Semana Santa del año pasado y estarán por venir más anuncios de la Semana Santa, así que me gustaría saber si seguís un poco las oraciones poéticas, el ámbito lírico de la Semana Santa. ¿Cómo veis a los posibles pregonables de cara a la próxima Semana Santa, a próximos años? Yo creo que eso es comparándolo igual que los carteles de Semana Santa, ¿no?
hay muchos carteles de Semana Santa, hay muchos que se le propone el pregón, pero el pregonero es uno. Quiero decir que todo gira alrededor de la persona del pregonero. Hay carteles de Semana Santa que dicen, qué bonito es, bueno, nos gustará más o nos gustará menos, pero hay uno que es el oficial. Y yo no entiendo que haya esa vorágine de... Yo creo que no, es que no lo comprendo, no me entra muchas veces en la cabeza, igual que y si me permite, lo de los besamanos fue una cuestión de marketing, no lo podemos olvidar, ¿eh? Antes las imágenes no se ponían de besamanos, se llegaron a poner porque un señor vio la necesidad de que era una forma de coger dinero, ¿eh? Es muy duro lo que he dicho, pero es cierto. Antes no había besamanos, ¿eh? Quizás porque había tanto respeto a la imagen, o los mayordomos, los priostes de aquel entonces temían que se deteriorara, se fuera a deteriorar la imagen con el besuqueo, pero hubo por otra parte la necesidad de que era una forma de recaudar dinero, pero el besamano, permítame, es moderno en relación al pregón. No se puede esgrimir, no asisto al pregón porque tengo la función de instituto o porque tengo los besamanos de mis imágenes. Normalmente, si os fijáis, hay muchas imágenes que no están solamente el domingo, sino suelen estar el sábado, incluso algunos hasta el lunes, quizás aprovechando la afluencia de público según en la iglesia donde estén establecidas esas imágenes. No. Pero en el ámbito estilístico, hablando de los posibles pregoneros del futuro, ¿tienen figuras como Antonio Gallardo Molina, propio José Luis Arzana, Antonio Moure, un relevo actualmente? A lo que tú has comentado al principio, yo ya no voy a los pregones por X motivos, sobre todo familiares, in situ, que me suple fantásticamente bien las redes sociales. Si no es en el momento, por Facebook Live, pues al día siguiente colga todo el pregón. Y yo soy de los que, si no entero, voy pegando para adelante y para atrás, voy buscando cositas y demás, ¿no? Yo creo que sí, pero ya no es sustituido, deja de sustituir. Yo me considero un niño que se enamora de los pregones de los años 80 con José Luis y con Juan Pedro Cosano, indiscutiblemente. Y cada uno va... imagino al que le guste, bueno, es que el pregonar tenga que ser algo, a mí me ha gustado siempre contar cosas, exponer mis sentimientos y que la gente logre emocionarse con eso. Bueno, pues eso es algo que llevo, es que no, tampoco uno va buscando de buscar, pero va surgiendo la cosa y se van dando pregones. Y yo creo que hoy día pues hay gente que también, y hay cofrades y hermanos que están también con ese deseo, ¿no? Yo me atrevería a aventurar uno, que ese seguro va a ser. Sí, claro, porque que es Paco Zurita. Paco Zurita, el actual hermano mayor de San Mateo, tiene unas cualidades. Está Susana y está Marco, Antonio. Enormes. Y el otro día, por ejemplo, escuché en Guadalcacín, tuve la ocasión de verlo, vamos, lo que se ha colgado en el pregón de Jacinto Gutiérrez. Sí. Y bueno, atentos, atención. Que llega pregonero y con garra y con el hijo de Jacinto. ¿El hijo de Jacinto Gutiérrez? Sí, señor. A mí me gustó mucho lo que escuché. Sí, además... Una buena puesta en escena. El hijo de Jacintito. Sí, el niño de Jacinto. Muy bien. O sea, hay muchos, yo creo que sí. Y otros que... Pero eso lo digo de ese abanico. ¿Cuánto le gustaría a su abuelo, Como era Jacinto, el abuelo, bueno. Qué hombre. Ese abanico de pregoneros, porque después hay cofrades que no son pregoneros, que son pregoneros. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, eso ya no debe de nosotros. El pregón adquiere popularidad cuando arrancan los poemarios. Y me explico. En finales, la segunda década de los 60, surgen, por ejemplo, Luna de Nisán y La Pasión en Jerez, de Antonio Gallardo. Surge Pepillo con sus poemas pasionales y con su pregón de la saeta. Tú te acordarás aquello que fue en Los Luises, el pregón de mi saeta. Qué pena que Pepillo se nos fuera sin dar su pregón de la Semana Santa, con lo que en fin. ¿Cómo se fue? Se nos fue y
Y vamos a dejarlo ahí, porque la cosa no... Una pena. Pero surge con esto. Y con estos poemarios es cuando se empieza, como en Sevilla, arraiga mucho como llora Sevilla del Padre Cue. El Padre Cue. Y luego viene Claro, Rodríguez Buzón. Los años 80 son... Entonces, Eres muy bueno. claro, el verso, el romance, llega al pueblo con más facilidad que una pieza oratoria enorme. O sea, aunque vengan los clásicos griegos a darlo, lo que arranca a la gente es el romance, y por eso lo utilizaban. Porque antes decías tú del espectáculo, Antonio, que todo es. Claro, que no podemos olvidarnos nosotros de los autos sacramentales. No podemos olvidarnos de cómo utilizan los franciscanos, que son los verdaderos artífices de la Semana Santa, en cuanto a la salida de las cofradías a la calle y esto y lo otro, ese apoyo de los franciscanos, todos los nazarenos, tienen una raíz franciscana, y la saeta tan unida a los franciscanos, que echaban saeta, que le dicen ellos, echaban saeta, que eran cuartetas de los romances de pasión, que era una manera de enseñarle al pueblo, por la musicalidad del verso, la palabra, claro, el Evangelio, la historia sagrada y todo esto. Y dicho lo cual, ¿hacia dónde va el pregón? Hablábamos del espectáculo, ¿cómo va a evolucionar de cara al futuro? ¿Cómo creéis que va a suceder eso? Yo creo que eso va a evolucionar en función de la época que se realice el pregón. Como bien se decía y se apuntaba antes, muchas veces la vida, el espíritu social, laboral, las condiciones políticas que han ido o que vamos atravesando, eso indiscutiblemente va a influir primero en el que habla, porque puede aprovechar el tirón para hacer llegar a la gente esas inquietudes. Y por otro lado, la gente puede demandar que el pregón cambie en el contenido, pero no en el esencial, el de la vida de Cristo, el de la pasión de Cristo, pero sí en la forma de envolverlo. O sea, quizás muchas veces sea más importante el continente que el contenido, pero evolucionar, claro que va a evolucionar, y sobre todo en función de la persona que lo diga. Eso ahí no podríamos opinar ciegamente. Yo por lo menos no me atrevo a opinar la evolución que pueda tener el pregón sin conocer antes esas condiciones que anteriormente he puesto y la condición personal del que va a exaltar la Semana Santa. Yo no le atribuiría una evolución per se al pregón, sino cada uno es hijo de su tiempo, y ahí estará la evolución. Es decir, una persona del siglo XXI con una persona del año 44, mediados del siglo pasado, había una diferencia en todo, incluso de valores, de cómo aceptar la vida, de todo, incluso, en fin, habría que hacer un estudio antropológico de cada... Sí. Entonces, eso es lo que le va dando evolución al pregón, bajo mi punto de vista. Y aparte, a Paco ha apuntado una cosa muy importante, que cómo va a evolucionar la sociedad políticamente. Pues claro, no es lo mismo disponer de un teatro para el pregón que no disponer de un teatro. No es lo mismo el pregón que se puede dar en Villamarta al pregón que se pueda dar en San Miguel. Y lo que se habla. Mira, yo tengo una anécdota, Antonio, brevemente, además de tu abuelo. Cuando yo hago el poema de las rosquillas y las pastitas del torno a Santa Rita, Antonio hizo una carta manuscrita, bueno, un poco haciendo un balance de lo eso, ¿no? Y él mismo decía, ¿no? Y por el marco del escenario de San Miguel dice, el poema, el romance de la rosquilla, un poco atrevido, dijo, para el lugar de poner. Pero hay que reconocer que tuvo su gracia. Porque, hombre, también le salió esa cosa, ¿no? Pero él mismo, claro, San Miguel, y tú lo piensas y dices, porque ¿sabes? Entonces, según el marco... Pone el marco. Es cierto. Y tenemos ahora el teatro. ¿Lo vamos a tener dentro de 5 años o de 10? Pues no lo sabemos. Antonio, ¿cómo crees que va a evolucionar? Yo estoy de acuerdo con un poco de cada uno. Como ya he dicho, yo ya he visto como José Luis, que es una persona
de otro tiempo al mío, ya hice un pregón de la coronación canónica espectáculo, con mi abuelo, con Enrique, y yo veía que a la gente joven era lo que le llamaba la atención, y yo pues quise hacer un pregón pues para todos esos también, ¿no? Que ya decían, hay que ver lo del el pregón de la Virgen del Valle, y todos coincidían en que les gustaba, y eran gente que no habían visto pregones en su vida, pero es que ese le encantaba. Entonces, bueno, yo soy una persona joven y creía que era el momento además yo creo, y lo he dicho muchas veces, creo que si mi abuelo Antonio hubiera dado un segundo pregón, hubiera ido por unos derroteros de este tipo. Lo has comentado muchas veces. Creo. Seguro. El pregonero este año ha comentado que va a ser un pregón clásico, con lo cual hay veces que podemos pensar por que... eso estoy también de acuerdo en lo que dice Paco, que va es la persona. Va con los tiempos, pero va con la persona. Mira, pues Angelito es de mi época casi, y él pues se siente más identificado con las cosas clásicas y con quizás algo más riguroso, más... Es que va en la persona, pero lógicamente los pregones que estamos viendo no solo en Jerez, Málaga lo ha tenido, se están metiendo cosas totalmente novedosas. Es que, y eso ha empezado no con mi época, ha empezado con ellos. Y en Jerez, esto empieza con tu abuelo. Claro. En el pregón del Rocío del año 75. Ahí empieza esto. Él ha incorporado al pregón oficial de Semana Santa. Eso sí. Claro, yo quizás me atrevo a hacerlo en el pregón oficial de la Semana Santa. Con una música, cantatas de nuestro tiempo de Marian Marciac. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y luego, en el pregón de la primavera de Jerez en Madrid, pero claro, aquello fue en Madrid, no fue en Jerez. Pero otro muy significativo, si me permitís, del año 90 del cincuentenario de las Tres Caídas. También. Uno que él personalmente, me lo comentó, de los pregones que quizás estuviera más satisfecho, salen los niños cantores, el grupo Marisma, creo que también había, no sé si hubo canto coral. En el 78 en La Amargura con... Y bueno, el bolero de Ravel aparece en Bodas de Oro y Sangre de La Amargura, que hay gente que me decía... ¡Ay, qué cosa más novedosa! Digo, pues eso tiene 40 años ya pensado por delante, o sea que... Claro. A lo que voy, que yo lo he llevado a cabo en un pregón oficial, pero que esto es lo que yo he vivido hace ya... desde que soy un niño, hace 30 años. Bueno, la verdad es que la temática de los pregones es tan apasionante, mueve tantas pasiones que nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero vamos a tener que ir cerrando nuestro espacio de las tertulias de la Levantada, y lo vamos a hacer, antes mencionabas a Ángel Rodríguez Aguilocho, preguntándoos qué esperáis del pregón del próximo Domingo de Pasión. Pues mira, yo que lo conozco a Ángel, yo estoy seguro que es un pregón que nos va a hacer soñar con la Semana Santa, porque es una persona que, como él mismo ha dicho, él ha sido de todo, ¿no? Yo creo que no le falta ya hacer nada más en la Semana Santa. Mira, ha tocado martillos de paso, de nazareno, ha pasado por juntas de gobierno, ha pasado por la Unión de Hermandades, pregonero del Rocío, ya ha sido pregonero del Rocío, costalero. O sea que es un cofrade que nos va a dar la visión que cada uno de nosotros ha podido vivir en su hermandad, porque si tú has sido miembro de él lo ha sido, si tú has sido capataz, él lo ha sido, si tú has sido nazareno, él lo ha sido. Entonces yo creo que él va a reunir un montón de puntos de vista en el que todos nos vamos a sentir identificados por una cosa o por otra. Entonces creo que va a ser un pregón muy, muy, muy cofradiero, y él mismo lo está diciendo por todos lados, ¿no? Para mí va a ser también lo ha dicho ahí, no descubro nada, ¿no? Un pregón muy vivencial, porque es que ha vivido, es lo que dice Antonio, ha vivido muchísimo. Pero ya no es que se vista de nazareno sea, sino que lo ha vivido intensamente. Y tiene muchas historias que contar de cada cosa que ha vivido. Y eso lo va a trasladar, además con la soltura que él tiene, y sobre todo, yo estoy deseando de verdad ese humor inglés que él tiene, que lo traslada al pregón, porque nos va a hacer pasar muy buenos ratos y evidentemente nos va a emocionar, porque como él dijo el otro día para
en la entrevista que le hemos grabado para Entre Varales, le pedía un color, un aroma y una música que definiera su pregón, y habló del morado, que también el morado es muy importante en su vida, por la soledad, por el rocío y porque también es el símbolo del dolor, que él ha tenido momentos grandes de soledad y de dolor en su vida. O sea, que va a ser un grandísimo pregón, estoy convencido, lo digo de corazón. José Luis. Mira, yo como admiro mucho a Ángel, yo sé que el pregón va a ser muy auténtico. Auténtico al 1000%, y además un pregón, Ángel tiene una sensibilidad exquisita, entonces va a ser un pregón de grandes sensibilidades, y lo que se toque con sensibilidad llega a la sensibilidad del que te está escuchando, por lo tanto un éxito total. No sé qué Paco, qué pensará. No, yo creo, como le dije en la comida de los pregoneros que tuvimos, que si pone el mismo corazón que puso en el pregón del Rocío, habría que sacarle un poquito a uno. Un poquito como es. Hombre, un o se poquito saca hasta o no, la puerta. Un No poquito. llevarlo hasta el mamelón, ¿no? Lo llevamos ya hasta la comida, ¿no? Lo llevamos hasta... Yo creo que va a ser un gran pregón. Bueno, pues Seguro con que sí. esta nota de humor, que también es muy importante en los pregones, vamos a terminar esta segunda entrega de las tertulias de la Levantá, y lo vamos a hacer emplazándoles al próximo lunes, cuando tendrá lugar el último programa de la Cuaresma de la Levantá. Damos las gracias a la Hermandad de las Angustias, como no, a Centros Clinford, que patrocina este espacio, y hasta entonces les damos las gracias por seguir a Jerez Cofrade y por seguir estas tertulias. Quedan 9 días para el Domingo de Ramos.